Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de KNX Days Argentina y estamos en este momento con Jonathan González. Él es asesor técnico de Argentina y Latam de Finder y nos va a hablar sobre KNX en logísticas e industrias. Jonathan, bienvenido. Así es, Ana, mil gracias por la invitación. Ante todo, agradecer al grupo de KNX y KNX Argentina por invitarnos a esta convocatoria. De verdad que súper agradecido de participar y estar a disposición de un día compartir comentarios y conocimiento con ustedes. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Y bueno, nuevamente les recuerdo a todos nuestros asistentes que en el botón de Discuss, al lado derecho de sus pantallas, encuentran el chat en donde nos pueden dejar todos sus comentarios y preguntas para revisarlas al final de esta conferencia. Entonces, Jonathan, adelante. Así es. Bueno, ante todo, como lo dijo Ana, soy el asesor técnico de la línea residencial de Finder Argentina y toda Latinoamérica. Acompaño en el desarrollo de proyectos y asesoramiento técnico en toda la línea de productos y cabe destacar que Finder, bueno, cuenta con una línea sabiendo lo que sabe hacer en cuanto a sus productos, agregó la línea de KNX y para eso estamos a disposición de acompañarlos. Lo que queremos compartir el día de hoy, bueno, es un poquitito hablar de la logística en industrias y en procesos, de cómo podemos llegar a aplicar el KNX para distintas soluciones y cómo a un usuario final le puede beneficiar la aplicabilidad de este protocolo y de este sistema con distintos elementos como elementos de entrada y actuadores para poder configurar. Bien, bueno, vamos a comenzar la charla. A medida del tiempo, con gusto, no duden en consultar, que vamos a estar a disposición para eso. Es fundamental entender un conocimiento básico en cuanto a lo que es o qué es lo que busca una logística en una empresa o una industria o un proceso industrial o desarrollo corporativo de grandes volúmenes. Siempre es el control de comunicación de un sistema basado en distintos pilares fundamentales como conocimiento básico. Han venido desarrollándose con el propósito de llevar esa gestión. Acá podemos ver el concepto básico de lo que es un pilar fundamental en las comunicaciones, desde la planta de gestión hasta niveles de sensores y actuadores que estarían reportando esos distintos detalles en cuanto a la gestión y la planificación que se debe llegar a hacer. Toda esta pirámide debe llegarse a cumplir siempre en un proceso de comunicación y gestión para una logística y como lo venimos viendo en las distintas charlas y sobre todo en la anterior, vimos cómo una BMS puede llegar a aplicar en un sistema como esto y es lo que ha hecho de alguna forma KNX apuntar a simplificar muchas de estas cosas en un proceso logístico de industria y desarrollo de procesos. KNX, como sabemos, viene muy apuntado al desarrollo de la eficiencia energética, al confort, a la flexibilidad y el ahorro en la seguridad de los servicios y los procesos. Pero cabe destacar que en un proceso industrial no apunta a la fabricación como tal, sino a la envolvente, digámoslo así, a la edificación, a la estructura, al proceso que rodea toda esa producción directa, es lo que hoy en día se está apuntando mucho con KNX a nivel mundial como una solución directa y es ahí donde una empresa o un empresario o alguien que quiere desarrollar este protocolo busca distintos beneficios, busca un objetivo principal para poder llegar a aplicar estas acciones y como siempre es muy apuntado siempre a lo que es la climatización y la iluminación. Si lograron ver en la charla de Daniel, son los grandes porcentajes que de alguna forma en certificaciones o en distintos elementos van a poder llegar a sumar mucho en consumo y en puntaje en una certificación y es ahí donde comienza todo este proceso en una industria, en una alta logística, poder llegar a aplicar un sistema de gestión como estos. De la mano de la reducción de costos de producción, no solamente en el hecho de la línea de producción, sino entendiendo en la calidad de los usuarios, en la calidad de todo el confort que se está llevando en el proceso alrededor de la fabricación, involucra una alta reducción porque de alguna forma se empieza a trabajar de una manera mucho más simple, directa, cómoda y segura en toda esa gestión de ese proceso productivo. El hecho de que va a llevar a apuntar a la mejora de la productividad y la efectividad de todos los sistemas que están relacionados a todo esto y sobre todo la reducción de costos de mantenimiento, el hecho de llevar una gestión continua sobre los distintos elementos que pueden estar alrededor en esa envolvente de un proceso de producción, de alguna forma garantiza esa calidad de poder generar mantenimientos preventivos, predictivos, para poder garantizar
que esa estructura se mantenga y sea desarrollada de manera eficiente en el tiempo. Así que son estos los puntos que un sistema de gestión y comunicación viene a apuntar mucho en un sistema de logístico de la industria o de grandes empresas. En cuanto a los sensores, son elementos fundamentales dentro de estos sistemas de gestión y de logísticas. Logramos ver en las presentaciones anteriores que de alguna forma en un sistema BMS pueden existir sensores, actuadores y distintos componentes. Lo que quiero compartirles el día de hoy, cómo los sensores son una clave súper fundamental en un sistema logístico con un sistema KNX, porque de alguna forma son los encargados de poder reportar directamente distintas variables que se ameritan para poder gestionar de manera continua en ese elemento. Sabemos que estas variables físicas, de alguna forma, tenemos que transformarlas a un lenguaje eléctrico, a la razón de poder enviar bajo ese bus de datos esa comunicación, y es por eso que distintas empresas pues cuentan con distintos componentes para poder llevar a configurar esos distintos elementos. Los sensores a nivel general se clasifican según su funcionamiento, según el principio de funcionamiento, activos o pasivos, o de alguna forma en la señal eléctrica que pueden transmitir o poder llegar a desarrollar, según el rango y los valores de proporción de programación en cuanto a la medida, la variable que pueda llegar a tener, y según los niveles de integración, si son discretos, integrados, inteligentes, y la aplicabilidad de la medida. Ahí vemos los mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos. Es decir, y lo que concluyo de esta forma es que de alguna forma existen infinidades de sensores y que en el rubro de KNX cada vez muchas más empresas se suman sabiendo lo que saben hacer y sumando estos nuevos protocolos para poder llegar a monitorear de una manera mucho más simple todo ese sistema de gestión y planificación que lleva esa envolvente en poder controlar una edificación por completo. Así que es así el cómo distintos elementos y que cuando ya empezamos a programar, a meternos en este mundo del KNX, debemos empezar a buscar cuál es el mejor sensor que se adecúa a la necesidad que queremos llegar a controlar. Porque simplemente el hecho de contar con estos sensores es lo que nos va a permitir esa retroalimentación continua en un proceso de llegar a activar una acción. Reconocemos que los actuadores van a estar asociados a ese control de circuitos de iluminación, al control de circuitos de persianas, del control de esos elementos que queremos llegar a controlar bajo esa regulación del proceso de datos del protocolo o la BMS en sí que está controlando el sistema. Esos sensores, pues, de alguna forma van a poder no solamente mandar una orden, sino también estar continuamente supervisando y viendo la retroalimentación de su acción a medida del tiempo o de lo que se está ejecutando. Dentro de los sensores más comunes o más habituales que podemos ver en el mercado mundial y considerando los que los sensores son módulos de entrada que permiten ese accionamiento a distintas variables a los actuadores, es muy habituales verlos en funciones de alarmas técnicas que pueden estar asociados como por ejemplo detectores de humo, controles de nivel de inundación o elementos como reportes de temperatura o accionamientos para poder llegar a reconocer los muy reconocidos meteorológicos y de ambiente para poder hacer accionamientos en función a si existe lluvia, viento, distintas variables que puedan afectar al sistema. Y uno muy importante como la medición de la energía, porque si lo reconocemos, es continuamente evaluar y gestionar el consumo de las distintas instalaciones que contamos para poder así llevar ese proceso de gestión y hasta el cumplimiento de distintas normas que nos llegarían a exigir este monitoreo continuo de esas distintas variables llegan a sumarse en esto. En cuanto a lo de movimiento, los sensores de movimiento y de presencia, son uno de los más fundamentales que sí o sí tienden a estar hoy en día en un proceso de un sistema de control de KNX, porque no solamente el hecho de que estos elementos van a llegar a reportar la activación y desactivación por la presencia humana, sino también reconocen otras variables de programación. Un punto importante que les quiero aclarar en cuanto a los sensores de movimiento y de presencia es esa diferencia, el por qué uno del otro. Y simplemente se clasifica en función a dónde van a estar colocados. Un sensor, y cuando se desarrolla un proyecto logístico con KNX, el propósito es
saber adecuar el sensor más específico al ambiente donde se está trabajando y no cometer el error de acuerdo al volumen, al tamaño, a los espacios, porque eso garantiza la calidad del desarrollo del proyecto en cuanto a esos distintos elementos que vamos a usar para la programación. Entonces, van a existir sensores de movimiento que van a estar ubicados precisamente en espacios comunes, áreas abiertas, espacios como pasillos o anaqueles o lugares donde no está continuamente una persona sentada o trabajando, y es ahí donde la presencia marca la diferencia, porque de alguna forma una persona que está sentada trabajando frente a un computador o frente a una máquina que lo necesita estar monitoreando continuamente, saber que está ahí quietito, pero está haciendo distintas acciones, es ahí donde está la diferencia de saber seleccionar el mejor sensor adecuado al espacio y al recinto de trabajo. Dentro de los sensores de presencia, quisiera destacarles el hecho de el montaje es súper adecuado dependiendo de si es superficial o embutido, y bajo un protocolo de alimentación de KNX es lo que se estandariza en el desarrollo. Lo más importante en unos sensores de presencia es la independencia de la luminosidad. Les venía diciendo que no solamente nos van a ayudar para poder detectar si existe una persona o no en un recinto, sino también para ver variables como lux ambiente, para poder mandar acciones de control al circuito de iluminación, a los actuadores, en cuanto a los dimmer o los actuadores on-off, para poder mandar o desactivar o dimerizar un circuito. Bien, entonces estos sensores reconozcamos que tienen distintas variables y funcionamientos para poder llegar a sumar en esa gestión. Y una de estas con los que más se busca es esa independencia de la luminosidad, como un famoso luxómetro. Bueno, eso es lo que de alguna forma nos va a ayudar a poder regular y ver esas distintas variables. Además de esto, también reconocer el sentido de circulación de las personas, de dónde se encuentran ubicadas, porque el equipo, aunque internamente veamos un solo componente, internamente está distribuido en distintas zonas donde va a poder llegar a activar y desactivar según ese requerimiento. Llegar hasta activar alarmas de salida en cuanto a la climatización, acciones de reporte y el funcionamiento de maestro-esclavo. Es decir, en esa dinámica cuando hacemos mallas de control, un equipo puede llegar a reportar en cadena a los demás, así sucesivamente, para poder llegar a activar. Y un punto importante es la área de detección. Eso es lo más fundamental cuando se empiezan a determinar sensores y componentes en espacios de trabajo, porque de acuerdo a la cantidad de estos que vamos a colocar, pues se empieza a generar ese bus de datos y esos componentes que sabemos en cuanto a la fuente y a la capacidad de cuántos dispositivos podemos llegar a asociar. Así que mientras más eficiente es la cantidad de equipos que vamos a seleccionar, pues mucho mejor va a ser el punto a detallar. Ajustes de la sensibilidad del área en cuanto a la detección de las personas y el control de la luminosidad según la medición del valor. Vamos a reconocer que existen distintas normas, certificaciones que nos exigen niveles de luz ambiente para poder llegar a activar o desactivar o generar ambientes de trabajo, es lo fundamental en esto. Estos equipos, como les mostré, unos área de cobertura de unos 8 por 8 metros, con un solo equipo podemos llegar a cubrir toda esa área de trabajo, y es ahí donde se empiezan a dispersar, según el espacio de trabajo que contamos, esta cantidad de equipos. Lo más importante es esto, de poder llegar a zonificar, a generar distintas programaciones de acuerdo a la zona de detección para poder así mandar, a activar o desactivar o reportar una acción. Imaginemos un ejemplo muy claro de esto, es por ejemplo en una oficina donde tiene muy cercano ventanales de vidrio, donde existe mucha incidencia de luz natural, y tenemos en esa edificación una certificación que nos exige que debe existir un grado de exigencia de la luz natural bajo la reacción de la artificial, y es que necesita siempre una compensación dinámica en cuanto existe la luz de afuera con respecto a la luz artificial. Y es ahí donde simplemente llevarlo a una zona enfocada, a una ventana que mida esos lux ambientes que están generándose de ese espacio de trabajo, el sensor va a ser el responsable de mandar la acción a ese dimmer para poder llegar a ajustar ese nivel de iluminación que es el que está queriéndose controlar como un estándar. Entonces, son los principales componentes que siempre vamos a estar viendo y reportando dentro de un sistema de control de gestión con KNX.
A los que reconocen, esto es la plantilla del ETS, donde de alguna forma son las distintas variables que un componente va a poder llegar a aplicar en el accionamiento de sus funciones que cuenta, y en el caso de los sensores pues tienen varias salidas de accionamiento según el requerimiento y entradas que vienen reportadas a otro accionamiento directo. Lo más fundamental en esto es ese grado de luminosidad que podemos llegar a ajustar de manera precisa y el mandar a activar y desactivar esas salidas de acuerdo al nivel de programación que pueda llegar a estar activándose o desactivando en el equipo. Bien. En cuanto a los sensores de movimiento, quiero destacarles el hecho de que les comenté que vimos anteriormente unos 8 por 8 metros con un solo sensor. Y eso nos involucra que cuando son espacios muy abiertos o son pasillos muy extensos o son depósitos donde los anaqueles son muy extensos, va a meritar que nosotros necesitamos cubrir toda esa área de detección para poder así cubrir todos esos espacios de trabajo. ¿Y qué involucraría esto? El hecho de agregar más sensores para poder llegar a cubrir toda esa área. En este caso, y resalto dentro de la línea de Finder, es un elemento muy diferencial que suma mucho al mercado en el sistema de KNX porque es uno de los únicos sensores que tiene una mayor área de cobertura para poder llegar a cubrir muchos más espacios. Dentro de las mismas variables vamos a poder llegar a detectar hasta unos 30 metros de largo por 4 metros de ancho y hasta reconociendo el accionamiento y la dirección de dónde podría venir la circulación de una persona o bien sea ajuste de luminosidad en la área de detección. La aplicabilidad que mayor le vemos a estos equipos y que se ha venido desarrollando a nivel mundial y que varios proyectos con que contamos son los que estarían asociados, por ejemplo, a pasillos de hoteles o a pasillos o en anaqueles de depósitos, donde reconocerían la circulación de las personas para así mandar a hacer acciones de dimerización, procesos más continuos. El simple ejemplo en un hotel, por ejemplo, sería el hecho de que salgo al pasillo y mientras voy caminando, las luces que están delante de mí se van encendiendo o se van ajustando a un mayor brillo y las que van quedando detrás de mí de alguna forma empiezan a dimerizarse. Ese juego de efectos de luces es uno de los grandes responsables, un sensor como estos, los que permite esa dinámica en el juego del control de los circuitos y hasta, por ejemplo, en sistemas de seguridad contra incendios, en cuanto a la seguridad de aperturas de puertas, cuando se detecta una alarma por alguna razón, la circulación de las personas cubre mucho en este propósito porque manda a activar y desactivar puertas que están asociadas a los caminos donde de alguna forma esas personas deberían circular. Así que eso es una gran aplicabilidad de lo que puede resaltarse y a los que destaco hoy en día, a muchos de los que están acá como proyectistas, desarrolladores de sistemas de KNX, es saber determinar el mejor equipo para el área de trabajo donde se está ubicando. El hecho de garantizar no solamente el funcionamiento, sino también la calidad en cuanto a costos, de cuánto puede desarrollarse el proyecto y beneficiarnos y simplificar mucho en la logística y la programación con un solo equipo, como por ejemplo podríamos llegar a ubicar en un espacio de trabajo muy amplio. Bien, todas esas variables pues, de alguna forma pueden llegarse a monitorear de manera muy continua y precisa según el hecho de la aplicabilidad. Por allí veo que en las consultas, y aprovecho de responderle una vez a César Palacios, el hecho de los sensores de movimiento o de presencia. Para eso, César, la idea es entender muy bien en que existen sensores de movimiento y sensores de presencia. Son muy distintos unos del otro y la gran diferencia es cuántos haces de luz o cuánta mayor detección puede llegar a tener uno con respecto al otro. Con respecto a un sensor de movimiento, pues involucra que para el corte del haz de luz que te está detectando, tu movimiento físico debería ser mucho mayor, como una caminata, como un simple elemento de poder llegar a desarrollar. Es por eso que en este corte de haz de uno a otro es ahí donde detectaría el sensor y manda a activar según la presencia de una persona en este caso. Y en el caso de presencia, pues esos haces son mucho más concentrados, tienen muchos más haces que cuando tú estás sentado, por ejemplo, en un computador, solamente moviendo los dedos de tu mano, esos haces ya logran detectar esa mínima diferencia del movimiento de una persona. Así que eso es un punto muy fundamental que muchas personas tienden a confundir
y hasta el por qué reconocer que un equipo puede llegar a ser más costoso que otro, son esos distintos detalles que pueden llegar a sumar. Bien, es ahí por ahí para responderle a César en cuanto a la inquietud que nos deja en el chat. Bien. Es así, es decir, que detecta micros movimientos. El sensor de presencia es lo que va a poder llegar a detectar esos mínimos movimientos para poder llegar a activar y desactivar el equipo. Existen sensores volumétricos o otros equipos de sensores de acuerdo a los espacios, el volumen, diferencia de temperatura, pero en este caso los mayores que ubicamos en oficinas, en espacios de trabajo, trabajan con esta filosofía de la detección de micros movimientos para poder llegar a activar y desactivar. Y una importante variable es el tiempo de retardo al apagado, el hecho de que la programación también de cuánto tiempo deja de ver a una persona o esa persona se queda quieta por un determinado tiempo, pues ahí es donde tiene el hecho de la dinámica para poder llegar a programar. Y hasta, por ejemplo, normas y certificaciones como por ejemplo LEED exige parámetros de programación que estén por encima de los 30 minutos, 20 minutos, para no solamente garantizar que active y desactive los equipos, sino hasta para cuidar la vida útil de los artefactos, para garantizar que se mantengan en un largo periodo, porque, por ejemplo, un artefacto de iluminación se mide en función a cuántas veces enciende y apaga. Así que ese es un gran detalle por allí. Por ahí Omar nos está consultando el hecho de que si hay una información que tiene algún ejemplo de proyectos o referencias de acuerdo al sector industrial, pequeñas, medianas y grandes industrias. Bueno, Omar, para ese caso, con gusto, al final del backstage podemos discutir y podríamos hablar de distintos ejemplos que de la parte de Finder podemos llegar a tener y el cómo algunos equipos de estos pueden llegarse a desarrollar al nivel logístico de industrias o empresas para el desarrollo de distintos proyectos. Bien. Bueno, entre los parámetros que quería resaltarles, bueno, eso de la luminosidad es un punto muy importante porque estos equipos nos van a servir mucho para poder monitorear muchas variables, no solamente esa detección, sino también muy asociadas al control de iluminación, que en procesos logísticos de industria de alto volumen sabemos que son equipos de alto consumo, reflectores de mucha potencia para poder iluminar muchos espacios de trabajo y tenemos que ser eficientes en ese control y un equipo como esto, como un sensor bajo un protocolo KNX, nos va a brindar un beneficio muy amplio en la programación y activación de distintos componentes. Bien, como para concluir, tengo que mostrarles en función a la aplicabilidad de negocios y el hecho de a dónde podemos llegar a aplicar estas distintas acciones. Bueno, de mi parte, reconocer y que tenemos un acompañamiento de distintas certificaciones que están haciendo cambiar al mundo y que están sabiendo cambiar a muchos inversionistas en el desarrollo de nuevas edificaciones y hasta de reformar estructuras anteriores a cumplir con estas distintas certificaciones o bien sea por apuntar al aprovechamiento de los recursos, la eficiencia energética y el ahorro. Así que un potencial y nicho de negocios de donde poder llegar a aplicar estas distintas soluciones son esto, en estas grandes edificaciones que de alguna forma apuntan a una certificación o bien sea al desarrollo de una eficiencia energética. El control del encendido y el apagado ahora no solamente es como que controles manuales con teclas, sino que ya el automatismo tiene que estar de la mano en distintos espacios y esa exigencia de que se activen y se desactiven circuitos, bien sea por la simple presencia de una persona, es lo que se busca y se estandariza hoy en día a nivel mundial y mucho más el hecho del ajuste de la luminosidad. Hoy en día no solamente es encender y apagar un circuito, sino regularlo a la capacidad de lux ambiente que se exige para el lugar de trabajo. Zonas de trabajo como talleres, depósitos y oficinas tienen distintos estándares para la calidad de la vida del usuario que está interactuando en ese espacio y es por eso que a nivel mundial tenemos distintas normas como ASRAE o LEED o distintas que nos exigen o nos dan detalles de distintos parámetros a cumplir para la seguridad de los usuarios y la seguridad industrial de ese desenvolvimiento, es lo que de alguna forma nos beneficia a apuntar a desarrollar estas regulaciones. Así que uno que viene muy apuntado es el ajuste de la luminosidad porque en función a los lux ambiente es que vamos a generar esa dinámica de iluminación continua en la calidad de los usuarios. Bien. Y no más el hecho de la aplicabilidad, de dónde vamos a poder llegar a aplicar sensores como estos
en simplemente el hecho de control de circuitos de iluminación de alumbrados exteriores o interiores van muy adecuados a cualquier nivel, desde una vivienda hasta una gran industria puede llegar a aplicar el mismo sensor porque va a llegar a activar y desactivar según la necesidad que establezca. La regulación del flujo lumínico automático es una gran variable a desarrollar y a poder monitorear con un simple sensor como estos porque nos va a permitir simplemente el accionamiento. El control del clima para poder mandar alertas y accionamientos es lo que más de alguna forma puede llegar a activar y desactivar. Accionamientos de puertas automáticas. Les mencionaba mucho el hecho de sistemas de seguridad contra incendios y todos esos equipos que existen, lógicas de aperturas en cuanto al resguardo de los usuarios. Un simple sensor les va a permitir ese accionamiento a la regulación y al control. En controles de grandes espacios como almacenes y oficinas, pues es esa gestión de simplemente hasta prender y apagar una luz, hasta poder llegar a hacer efectos de escenarios, de efectos de luces, para poder llegar a activar y desactivar distintos componentes. En el control de alumbrado corporativo y de publicidad de zonas de exteriores, pues va apuntado mucho a la dinámica de la industria y sobre todo el monitoreo de cortinas y control de temperatura, porque simplemente cuando el sensor detecta alta luminosidad, yo podría mandar a que baje la cortina para poder controlar los lux ambientes que se sigan trabajando. Empezamos a ver que hay un gran rompecabezas que armar, que nos tenemos que llegar a asociar con distintos elementos y creo que lo que hoy en día KNX tiene para el mundo ofrecer es que cada fabricante tenga lo que sabe hacer, lo fabrique con la calidad que precisa y que uno como un proyectista, como un instalador, reconozca cuáles son los fuertes de cada uno y poder ensamblar con distintas marcas y distintos componentes para el objetivo que es el desarrollo de un sistema de control, de gestión y de eficiencia energética, que es lo que permite KNX hoy en día a nivel mundial. Bien, de mi parte es esto lo que les queríamos compartir el día de hoy. Estoy a su disposición. No sé si hay otra inquietud. Por allí les estuve respondiendo a medida que salía la charla. Así que de mi parte podríamos concluirlo por acá y estoy a disposición si existe otra pregunta en el público que nos puedan detallar. Bien. Bueno, Jonathan, no, muchísimas gracias. Esperemos a ver si la audiencia nos deja de pronto alguna pregunta adicional. Y bueno, de todas maneras, Jonathan, te agradecemos mucho por tu tiempo el día de hoy. Y bueno, parece que la presentación fue muy clara, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, no queda más que agradecerte nuevamente y a todos nuestros asistentes los invitamos a que pasen a la siguiente sesión. Muchísimas Excelente. gracias. Mil gracias a todos y bueno, los que tengan cualquier pregunta o poder compartir, pues los espero ahí en el floor, en las mesas de trabajo, podemos compartir porque estamos a disposición de asesorarlos y asistirlos en cualquier detalle técnico que tenga. Bien, Perfecto, claro que un sí. gusto tenerlos por acá. Igualmente, una feliz tarde.